duda alguna, una de las características más notables del ser humano es su enorme capacidad de abstracción, lo que le permite imaginar sucesos en base a observaciones y experiencias pasadas, las que por medio de asociaciones sucesivas derivan en ideas que, si son organizadas en torno a un problema específico, generan conocimientos y avances de una magnitud y proyecciones a veces insospechadas. Es así como todos los avances científico-tecnológicos han sido frutos de esta capacidad, al parecer ilimitada, del pensamiento humano, que en su afán creador ha ido desarrollando como medio para prolongar sus otras capacidades naturales, como lo son la fuerza muscular, la visión, la audición y en general las comunicaciones, destacándose entre ellas la ciencia de la informática. El computador fue pensado como una prolongación de las capacidades del cerebro humano, en especial para procesar y entregar en forma más rápida y precisa las grandes cantidades de información que genera a diario el desarrollo siempre en aumento de las comunicaciones. El medio de comunicación pensamiento humano-máquina se lleva a cabo por medio de los llamados lenguajes de programación. Que, hasta el momento, consisten en largas listas de instrucciones que son ejecutadas una tras otra, dependiendo de la lógica preestablecida por un programador. Mientras el área de inteligencia artificial no entregue resultados concretos de las investigaciones que ha estado realizando en búsqueda de lenguajes naturales que rompan las barreras de comunicación existentes entre el pensamiento humano y la máquina, resulta indispensable la familiarización con los lenguajes algorítmicos de los computadores actuales para aquel que desea utilizar a fondo las ventajas que ofrece esta poderosa herramienta moderna. Uno de los principales inconvenientes con que se encuentra una persona cuando desea utilizar el computador es la forma de representar los procesos que tiene que resolver. Es como si se iniciara un viaje conociendo el destino, pero totalmente ignorante del camino que lo conducirá a él. Es necesario plantearse en primer lugar el problema de acuerdo a un método determinado y luego, una vez que se tiene claro cuáles van a ser los pasos que se van a seguir y cómo se van a realizar para llegar a un resultado, traducirlo a un programa para ser ejecutado por un computador. La forma de plantear un problema es describirlo, utilizando la lógica y representándolo a través de un algoritmo. Se define como algoritmo a un conjunto finito de pasos o instrucciones que permiten obtener la solución de un problema. Si analizamos cualquiera de nuestras actividades cotidianas, ordenando cada uno de los pasos que debemos dar, observaremos que tienen el siguiente esquema común. La actividad a realizar, en otras palabras, el problema a solucionar. Las etapas de solución del problema, es decir, las acciones en una secuencia lógica. La traducción a un lenguaje simbólico. Para aplicar este razonamiento, desarrollaremos algunos ejemplos típicos de la vida cotidiana como procesos algorítmicos. Situación: asistir al trabajo. 1. Levantarse de la cama.
2. Ir al baño y vestirse. 3. Sentarse a tomar desayuno. 4. Salir de la casa. 5. Dirigirse al trabajo. Este mismo problema puede presentarse de otra manera, según sea la necesidad de precisar o no detalles. 1. Levantarse de la cama. 2. Tomar desayuno. 3. Dirigirse al trabajo. En estos algoritmos, los hechos tienen un orden correlativo, es decir, la secuencia de acciones se desarrolla paso a paso, por lo que es un ejemplo de algoritmo secuencial. Otros ejemplos encierran un grado más de complejidad, pues presentan la elección de alternativas. Situación: atravesar una calle. 1. Caminar hacia un semáforo. 2. ¿Luz roja? Si la respuesta es afirmativa, esperar que cambie la luz a verde y luego continuar con el algoritmo en el paso 3. Si la respuesta es negativa. 3. Cruzar la calle. Situación: llamar por teléfono a Luis. 1. Levantar el teléfono. 2. Marcar el número. 3. ¿Está Luis? Si la respuesta es afirmativa, conversar con él. ¿Aló? ¿Aló, está Luis? Sí, por favor, ¿me puedo comunicar con él? Hola, Luis. Sí, te acabo de ver en la última clase. Faltaste. Estuviste muy grave. 24 puntos. ¿Dónde? ¿La frente? ¿Y cómo, hombre? ¿Te caíste? ¿No? ¿Te mordió un perro? Ah, bueno. Trata de ver si no tienes rabia. ¿Y cómo? Mira, ya te espero entonces a las 5. A las 5:30. Bueno, mejórate. Chao, chao. Si la respuesta es negativa, dejar recado. 4. Colgar el teléfono. ¿Aló? ¿Aló, señora Juanita? ¿Está Luis? No, no está. ¿Y usted sabe dónde lo puedo encontrar? En el trabajo. Ah, bien. ¿Me puede dar el teléfono de su trabajo, por favor? 24 56 60. Listo. Muy amable, hasta luego. Chao. A estos tipos de problemas se les denomina algoritmos de selección. Finalmente, existe un tipo de problema en el cual es necesario repetir un proceso mientras se cumpla una cierta condición. Situación: leer un libro. 1. Tomar el libro. 2. Abrir la primera página. 3. Leer la página. 4. ¿Terminaron las páginas? Si la respuesta es negativa, pasar a la página siguiente y volver al paso número 3. Si la respuesta es positiva, terminar de leer. 5. Cerrar el libro.
Para escribir en forma de programa secuencial la solución de un problema, se utilizan diagramas de flujo, los que usan símbolos que expresan el tipo de acción que se realiza. Existen 3 elementos básicos necesarios y suficientes para codificar un algoritmo en un diagrama de flujo: función proceso, función predicado, función conectora. Función proceso o instrucción simple es aquella que tiene por objeto una acción sobre los datos, es decir, una manipulación de ellos. Función predicado es aquella que tiene por objeto hacer una evaluación de una premisa que tiene resultados lógicos de verdadero y falso. Función conectora es aquella que representa una función muda que tiene por objeto representar la convergencia de 2 líneas de flujo en una sola. La unión de estas 3 funciones conforman las estructuras básicas de programación, las que esencialmente son las siguientes. Estructura de secuencia. En ella, una función proceso es seguida por otra función proceso. Estructura de selección. En esta estructura, un predicado evalúa una condición con el fin de seleccionar un proceso determinado, componente de una estructura. Existen 2 tipos de estructuras de selección. Selección simple. Si ocurre cierta condición, entonces ejecute la o las instrucciones especificadas antes de continuar con el flujo normal del algoritmo. En caso contrario, el algoritmo continúa normalmente. Selección compuesta. Si ocurre cierta condición, entonces ejecute un determinado grupo de instrucciones. De lo contrario, ejecute el grupo de instrucciones indicado para tal caso. Estructura de iteración, donde un predicado evalúa repetidamente una condición que provoca el proceso iterativo. Como en estos ejemplos, seguramente nos sorprendería constatar que muchas de nuestras actividades cotidianas pueden ser expresadas algorítmicamente o bien representadas por un diagrama de flujo. Pero cuando las instrucciones no van a ser entregadas a una persona para que las realice, sino a un computador, es necesario utilizar un medio de comunicación apropiado, es decir, un lenguaje que permita la comprensión de ellas por parte de la máquina. En este caso, al conjunto de instrucciones escritas que componen la solución se le denomina programa, y de ahí derivan los nombres de programador, que es la persona que traduce el problema a un lenguaje entendible por el computador, y programar, que es el nombre que se le da a la labor de traducción. La memoria del computador cumple una función importantísima dentro de la programación, ya que es allí donde se almacenan los datos y las secuencias de instrucciones. Para entender cómo la información es almacenada y luego recuperada, podemos imaginarnos que se asemeja a un gran estante con varios cajones que representan las direcciones de memoria,
las cuales pueden ser bautizadas con un nombre específico para su posterior identificación. Cada dirección de memoria tiene capacidad para un solo dato a la vez. Las funciones principales de la memoria son las de almacenar y recuperar información. Existen dos maneras de ingresar información a la memoria: asignando un valor específico a una dirección de memoria dentro de un programa, o bien ingresando datos desde dispositivos de entrada como el teclado y la unidad de disco. Para entregar el contenido de una dirección de memoria, basta con referirnos a su nombre junto con la instrucción que especifique a qué dispositivo de salida van a ir dirigidos los datos. O simplemente indicar su nombre cuando queramos incluirlo en el cálculo de algún otro dato. Sume el contenido de A más el contenido de B y deje el resultado en C. En este caso, se ha definido una dirección de memoria llamada C con la suma de los contenidos de las direcciones A y B. Con el propósito de explicar con más claridad la manera de plantear la solución de un problema en forma algorítmica, se han analizado aquellos problemas que ilustran algunas conductas o quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, son otros los problemas que habitualmente se busca resolver con la ayuda del computador, siguiendo esta pauta de acción. Enunciar el problema. Análisis. Traducción a un lenguaje de programación. Verificación. Ejecución del programa. Así, los problemas, por más complejos que aparezcan, pueden ser resueltos siguiendo la secuencia de estos 5 pasos, respetando la estructura de secuencia, selección e interacción. Finalmente, la correcta elección del lenguaje de programación dependerá principalmente de lo específico de nuestro problema, entendiéndose la necesidad de conocer y manejar varios lenguajes de programación como medio de comunicación efectiva entre la máquina y nuestro pensamiento bajo la forma de un programa computacional.